Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En este día viernes estamos una vez más transmitiendo en vivo desde nuestra casita para la casita de cada uno de ustedes. Y pues estamos contentos, ¿verdad?, de saber que Dios está con nosotros. Esa es una alegría muy hermosa, pero también al mismo tiempo hay un sentir de dolor, de verdad, porque hay muchos hermanos que están delicados de salud y pues algunos contagiados con el virus, que en este día vamos a estar orando por cada uno de ellos. Los voy a nombrar más adelantito, pero quisiera que cada uno de ustedes se uniera siempre a la oración que hacemos, ¿verdad?, por nuestros hermanos, que clamemos a Dios, que le pidamos al Señor que los proteja, los cuide y los bendiga. Así que en esta noche damos la bienvenida a todos los que se están conectando el día de hoy, viernes, y hoy queremos también compartir la palabra del Señor, pero siempre quiero agradecerle a cada uno de los hermanos, ¿verdad?, que colaboran en la obra del Señor. Hoy le tocó a mi hermana Saraí, ¿verdad?, llevar lo que es los niños, coinonía. Bendecimos su vida, bendecimos a Angelito, que sabemos que también colabora con ella ayudándole. Gracias por las enseñanzas que están trayendo de esos maestros amados, ¿verdad? También el grupo de alabanza. Hoy bendecimos a nuestro hermano David, a Ismael, a Maco, que le acompañan, que están con él ahí en casita. Dios los bendiga también. Y a cada uno, ¿verdad?, los que siempre hacen posible que la transmisión pues sea siempre mejor. Agradezco también a mi hermana Julia, a mi hermana Nancy, que son las que traducen también, ¿verdad?, del español al inglés a nuestros hermanos que no hablan español. Ellas se están traduciendo también, tienen un equipo especial para ellos y les agradecemos también, ¿verdad?, el sacrificio que están haciendo de llevar esta traducción a nuestros hermanos que solo hablan inglés. Bueno, quiero compartir con ustedes que el día domingo, este domingo ya le toca al grupo número 1 en la mañana, el grupo número 2 por la tarde. Esperamos que todos puedan asistir y, como siempre les he dicho, que los que no van a poder asistir por una u otra razón se comuniquen con mi hermano Víctor Cruz lo más pronto posible, ¿verdad?, para darles espacio a otros hermanos que quieren llegar. Hoy hablaba un poco con él y me decía que desde este miércoles, hace 2 días, hay hermanos que están llamándole para ver si hay lugar. Entonces, si usted no va a poder asistir este domingo, por favor déjele saber para que el hermano Víctor los pueda acomodar allí para que puedan tomar su lugar y puedan ir los hermanos. Agradecidos todos con todos estamos porque están asistiendo a pesar de los conflictos que hay todavía con la pandemia, ¿verdad? Y parece ser que estamos en momentos otra vez duros donde se está incrementando otra vez las infecciones, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos en el nombre del Señor y pues sobre todo confiar en Dios, que pues si nos llega a pasar tenemos que pasar la situación que tenemos que pasar en las manos de Dios. Hay muchas cosas que se pasan en la vida y Dios va a estar con cada uno de nosotros. Ahorita tenemos a mi hermano Juan Lima, ¿verdad?, el pastor Juanito Lima, todavía en su cuarentena. Ya he hablado con él, está bastante bien, pues, ¿verdad? Está bajo su medicamento. Hermano Paul Nufio también está hablando con él y también están ahí con el virus, pero están fortalecidos y están guardando su cuarentena y tomando sus medicamentos. Sabemos también que nuestros hermanos Peralta, nuestro hermano Ramón Peralta, su esposa Gloria y nuestra hermana Karen Peralta también tienen el virus y pues están también, ¿verdad?, guardando su cuarentena. Karen creo que todavía no se ha hecho Karen se tiene que ir a hacer el examen, parece ser, para ver si lo tiene. Entonces todavía no sabemos si lo tiene, si está positivo o no. Esperamos en Dios que no tenga nada, pero seguimos orando por ella y pues pidiéndole a Dios que se glorifique en sus vidas, ¿verdad? También tenemos muchas peticiones el día de hoy que algunos hermanos me han llamado y otros, pues, como le he dicho, cuando nos dejan las peticiones ahí, las ponemos y oramos y las compartimos para que el pueblo pueda orar. Hoy estuve hablando con mi hermana Esmeralda Castañeda y pues
Los que la conocen a la hermana saben que su esposo está en una situación bastante difícil de salud en sus riñones, ¿verdad? Y nos pide que sigamos orando por él. Su esposo es el hermano Axel. Y pues me decía la hermana que ya los riñones de él ya no están funcionando, pero me estaba contando un milagro poderoso, que esto hace 15 años de que él padece de esto y pues el Señor lo ha guardado. Pero que ahora pues ya sus riñones realmente no están funcionando y están pidiéndole a Dios que haya un donante, ¿verdad?, de riñón para él. Y pues ahorita va a entrar él en unas diálisis que le van a comenzar a hacer y le van a poner un catéter también. Los que saben de esto saben de qué estoy hablando. El día miércoles va a ser intervenido para esto, así que vamos a estar orando por él. En noviembre va a estar en las diálisis, pero este miércoles que viene creo que le pone el catéter. También queremos seguir orando definitivamente por la familia Mendoza, que también nos dejó saber que oremos por ellos, por Javier, que estemos orando por ellos. También la hermana Aurelia Ramírez pide por su hermano Elías y su esposa. Ellos son pastores en Guatemala y esta pareja parece que está teniendo algunos cosas difíciles, nos ponen nada más en su vida, y vamos a orar también por estos pastores allá en Guatemala. Nuestro hermano Mariano Gómez fue operado de una hernia hace, si no me equivoco, el miércoles pasado o martes, no me acuerdo bien, pero estemos orando también. Hablé con él también el día de hoy y está bien, pero siempre tiene que estar en reposo, probablemente 1 o 2 semanas hasta que pues él se pueda recuperar. Oramos por Mariano, por su familia, lo bendecimos y esperamos su pronta recuperación, nuestro hermano Mariano. También estuve hablando con nuestra hermana Rosa Ruiz, la cual me comentaba que sí está un poquito delicada de salud, especialmente en sus piernas pierden fuerza y se ponen muy débiles y pues ella se preocupa mucho, ¿verdad?, por esto y pues cuando uno tiene algo así pues no deja de preocuparse. Vamos a orar por nuestra hermana Rosa Ruiz para que el Señor haga esa obra de sanidad en su cuerpo y cualquier otra cosa que pueda tener también. También Brendita Vivar nos pide oración por sus papás, Héctor y Isabel también Vivar, por sanidad, y vamos a orar también por ellos. Nuestra hermana Raquel de la Roca pide por sus hijas y por sus nietas y nietos también, para que ellos vengan al Señor Jesucristo para ser salvos. Estuve también hablando con mi hermano Armando referente a mi hermana Nieves, que fue intervenida al hospital se sentía que no podía respirar y que su corazón estaba latiendo un poquito inconstante. Gracias a Dios ya salió del hospital, pero tiene que todavía ir con un doctor, un cardiólogo, ¿verdad? Para que en el hospital le dijeron que todo estaba bien, que no miraban ningún mal, no se explican por qué se sentía así. Entonces va a ir a un cardiólogo y esperemos que pues todo esté bien con mi hermana Nieves. Y Armando me decía que también oráramos por él, por esta pareja, ¿verdad?, de los hermanos Mejía. Vamos a estar orando también. Nuestra hermana Annie Mazariegos también nos pide por sus hijas, por Emily y su familia. Me imagino que Emily está casada, y también por su familia. Y nos pide también por Valerie y por Alex. Así que vamos a estar orando por estas personas. Y también queremos orar por nuestra hermana Vilmita, nuestra hermana Vilma Galeano, por su estomaguito, para que el Señor siga obrando un milagro, ¿verdad?, de sanidad también en el cuerpo de nuestra hermana Vilma. También nuestra hermana Claudia Álvarez nos pidió por todos sus hijos, ¿verdad?, por sus hijos Alex, Armin, Andy y Abelito. Vamos a estar orando también por ellos. Nuestra hermana Juana Flores, también mi esposa se ha estado comunicando con ella. Ella nos pide oración por su hija Cintia. Algunas personas creo que han orado también y han hablado con ella, para que el Señor a ella también le dio el virus y que pronto se recupere de esto. También nos piden oración por la familia Mojica, por Fernando y Miriam. Ellos nos piden oración por su familia, también vamos a estar orando por ellos.
Y también queremos orar el día de hoy por la hermana Teresa, que es esposa de nuestro hermano José Luis Tapia. Tiene un dolor muy fuerte en la parte del pecho y pues vamos a estar orando para que el Señor, ¿verdad?, obre un milagro poderoso en la vida de todas estas personas que hoy le he presentado. Y me imagino que han de ver todavía otras personas que pues no sabemos su condición, ¿verdad? Pero Dios sí la conoce y vamos a estar orando para que el Señor obre una perfecta sanidad sobre los que están con virus, para que el Señor salgan pronto de ahí, o otra enfermedad, otros tal vez trabajo. Hasta ahorita no sabemos quién no tiene trabajo, nadie nos ha dicho. Esperamos en Dios que todos tengan su trabajo, pero vamos a incluir también que el Señor pueda bendecir su trabajo, que les provea de uno si no tienen. Y por otras situaciones, ¿verdad?, familiares que puedan haber, o en nuestros países también tenemos familia y que a veces también nos preocupan, ¿verdad? Vamos a estar orando por todas estas cosas. Y por favor les pido oración también por la mamá de mi esposa, ¿verdad?, doña Juanita, que todavía está en esa condición que ya les hemos comunicado de su corazón, ¿verdad? Y pues hay días que se mejora, hay días que se siente muy mal, hay días que la tienen que llevar al hospital de emergencia. Entonces es un dilema bastante fuerte ahorita, y pues vamos a pedirle a Dios que haga un milagro también en la vida de mi suegra, ¿verdad?, en la familia de mi esposa, que también están preocupados, ¿verdad? ¿Quién no? Cuando una mamá se enferma o un familiar querido, pues uno se preocupa mucho. Y yo sé que también hay otros hermanos que necesitan oración. El día de ayer estaba en mi momento de oración en la noche al Señor. Se me venían mucho los niños, y le decía al Señor que tuviera misericordia de tanto niño son afectados, ¿verdad?, por hombres malos, por mujeres malas. Y le pedía perdón al Señor, que perdonara a toda esa gente que abusaba de tanto niño inocente, como también de tanto aborto, porque pues un niño dentro de un vientre no se puede defender, es una muerte que no se la deseo a nadie, y es algo horrible, ¿verdad? Y pues Dios de una forma u otra creo que está mostrando su enojo en contra de la humanidad por todos los abortos que hay, por todas las violaciones de niños, los abusos para los niños o para los más indefensos, abusos verbales, abusos físicos. Y me ponía a orar mucho por eso, a pedirle perdón y que Dios ayudara a toda esa gente que hiciera justicia al Señor. Hay tanta necesidad que si comenzamos a ver tanta hambruna, hermano, hay países donde no hay comida, no hay agua, donde hay terremotos, donde hay inundaciones, donde hay fuego, donde hay matanza de tantas personas, sacrificios. Hay restricciones para los cristianos, persiguiendo a los cristianos en diferentes países, que uno ni se entera, mis amados hermanos, qué está pasando en ciertas partes del mundo. Gente que sufre, que no tiene un pedazo de pan para comer, mis hermanos. De verdad que eso es triste. Es muy triste saber que en el mundo hay hambrunas, ¿verdad? Y pues lo que nos queda es orar por ellos y pedirle a Dios que tenga misericordia, que les ayude. Sabemos que hay ciertas cosas que pasan porque Dios lo permite, es la voluntad de Dios, o porque hay pueblos que verdaderamente dejan de servirle a Dios, no creen en Dios o se apartan de Dios, y pues algo les pasa. Pero eso no quiere decir que no oremos por ellos y le pidamos misericordia al Señor. Yo le pido que usted, entre su oración, siempre le pida misericordia, que Dios tenga misericordia del mundo, de este país donde vivimos, hermano. No tenemos que dejar de orar por este país, aunque usted no haya nacido aquí. Yo no nací en este país, pero amo este país porque aquí he vivido casi más de la mitad de mi vida, casi, ¿verdad? Yo vine de 16 años, vine a este país. Entonces, agradezco a Dios porque me ha traído aquí, y tengo que orar por la nación donde vivo. Y yo le pido a usted también que usted, aunque no nació aquí, pero vive aquí, pero trabaja aquí crecieron sus hijos, hermano. Usted
es como que fuera nuestra patria. Tenemos que orar por las autoridades, tenemos que orar por todo lo que está sucediendo ahorita con esto de las votaciones, ¿verdad? Que hay, las elecciones que hay. No nos hagamos de la vista larga o como que no queremos entrar en esto, pero tenemos que orar. Yo lo que le pido es que oremos. Eso es lo que yo le pido. Oremos para que Dios tenga misericordia de este país, para que Dios, hermano, nos ayude en medio de todo lo que está pasando en esta pandemia también, ¿verdad? Que haya vida, esperanza en cada corazón. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús, poniéndole a Cristo nuestras necesidades, cualquiera sea, donde usted me esté ahorita viendo, en qué país, en qué ciudad, en qué estado, donde usted esté. Vamos a orar y póngale al Señor cualquier necesidad que usted tenga, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre que estás en gloria, en esta hora, Señor, venimos una vez más, Señor, para pedirte tu gracia y tu misericordia, Señor. Venimos confiadamente, Señor, sabiendo de que cada una de nuestras palabras es escuchada por ti. Hoy presentamos, Señor, todas estas peticiones que te hemos puesto, Señor, comenzando con mis hermanos que están con este virus, Padre Santo. Sabemos que ellos están en tus manos, Padre. Y ruego, Dios mío, que tú les fortalezcas, les ayudes. Te pido, Señor, que pronto sean recuperados y que tengan la fuerza y la confianza de que tú estás con ellos todos los días, porque tú lo dijiste, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú no dijiste que ibas a estar solamente cuando estuviéramos sanos, no. Cuando tú dijiste todos los días era cuando tuviéramos tentaciones, cuando tuviéramos pruebas, cuando tuviéramos cualquier enfermedad, cuando tuviéramos depresión, tristeza, sufrimiento, todo lo que fuéramos a pasar. Tú dijiste, yo estaré con vosotros. Y creemos esa palabra. Te pido que mis hermanos también la crean, Señor, que tú vas a hacer tu obra poderosa. Te pido por los que están enfermos, Señor, en otra situación de su cuerpo, no del virus, Señor, que tú también extiendas tu mano, Señor, en esas piernas, en esos corazones, Padre Santo, que tú los sanes, en esos pulmones, en esos riñones, en el nombre de Jesús, Padre. En cada parte del estómago, mis hermanos, sean sanados por el poder de tu Espíritu, por la palabra que dice que por tu llaga hemos sido sanados. Creemos, Señor, que tú nos has sanado y te presentamos todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, Señor, delante de tu presencia. Señor, hoy venimos a decirte, Señor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro médico, tú tienes el poder para sanarnos y aquí estamos confiando en ti. Padre, vengo a presentarte todas las necesidades económicas que tu pueblo pueda tener, Señor, financieras. Suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Tú eres el dueño de todo y tú también nos prometiste que no nos haría falta el techo, la comida y el vestido. Gracias, Señor, lo agradecemos porque lo hemos visto. Padre Santo, vengo a pedirte también, Dios de la gloria, por cada matrimonio de nuestra congregación, por esas parejas, Señor, para que en sus hogares haya bendición, haya paz, haya armonía, Señor, y que tu gracia esté con cada uno de ellos, con sus hijos, Señor, que haya paz ahí en los hogares, Señor, por favor, que haya enseñanza, Padre Santo, a través de los padres a los hijos, una palabra para sus hijos y bendecir los hogares bendecidos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Todos los matrimonios, Señor, todos los hogares de nuestra congregación, como los que no son de nuestra congregación, donde quiera que estén, los bendecimos, Padre Santo. Rogamos por todos los jóvenes también, Señor, que tú les ayudes, que tú les fortalezcas, Señor, que ellos estén cuidándose también y que crean que tú los estás protegiendo, los vas a proteger en el nombre poderoso de Jesús. Ruego por los niños, Señor, rogamos por todos los niños, Dios mío, guarda a nuestros niños, Señor, que no sean partícipes de nada que no sea agradable a ti, por favor, en el nombre de Jesús. Guárdales sus corazones, sus mentes, Señor, protégelos de todo peligro a nuestros niños, Señor, a nuestros babies, Padre, por favor, a los que están en el vientre de una madre, Señor, que no sean rechazados, que sean amados,
Por favor, Señor, que nadie esté pensando en abortar a su niño, sino que al contrario lo bendiga y lo ame, Señor, porque es una criatura, tiene vida, Señor, en el nombre de Jesús, y tiene propósito ese niño, esa niña que van a ser para tu gloria y honra. Por favor, Señor, y te pido que perdonen, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, que tengas misericordia, Señor, por favor, de tanto crimen, de tanta maldad, Señor, de tanto abuso que ha habido, Señor, de parte de gente, Señor, que Padre Santo solo desean hacer el daño, guiados por espíritus malignos. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús vengo a pedirte también, Señor, en esta hora por los servicios de nuestra iglesia los domingos, que tú, oh Dios Padre y Espíritu Santo, se derramen de una manera especial ahí, Señor, en cada corazón, y cuando lleguemos vayamos a adorar, a bendecirte, a cantar, a orar con fervor, a oír tu palabra, a recibirla, a compartirla con poder del Espíritu Santo, y que con fe, Señor, lo hacemos confiando de que tú pondrás las palabras en nuestros labios para ministrar, Señor, en el nombre de Jesús. Pido por todos los servicios que se llevan a cabo, Señor, durante la semana a través de las redes sociales. Pido tu bendición, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Usa a tus siervos que están enseñando la palabra. Úsalos grandemente, Padre Santo. Vengo a pedirte, Dios mío, también por las autoridades, Señor, que tú has delegado en todo el mundo, Padre Santo. Oramos por todos los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, en todo lugar donde hay una autoridad, por favor, ayúdales, dale sabiduría, Señor, sácalos de la corrupción, Señor, que ellos entiendan el propósito por cual los pusiste ahí es para que, Señor, lleven justicia, hagan las cosas correctas. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido por este gobierno en el que estamos ahorita, Señor, para que tú le sigas ayudando, Señor, en el nombre de Jesús, con gracia, con sabiduría, que sigas protegiendo, Señor, a cada uno de los que están en eminencia. Por favor, Padre Santo, pedimos que estas elecciones, Señor, tú estés, y que tú vas a poner, Señor, tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús, a seguir buscándote, a seguir clamando en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, por favor, Padre Celestial. Señor, vengo a pedirte por todos los ministros que tú has puesto, tus ministros, Señor, en todo el mundo, que predican tu palabra, que están ministrando, Señor, a tu pueblo. Dales esa palabra, dales el pan de cada día para sus iglesias, para las congregaciones, para el pueblo que tú les has dado, sea poco, sea mucho, Señor, por favor. Bendice a los pastores, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, su familia, Señor, guárdalos, por favor, en el nombre de Jesús. Y oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que salen a trabajar, que tú los protejas, que tú los guardes de todo mal, de todo peligro, por favor, Señor, cúbrelos, Señor, y que estemos en comunión contigo, Señor, que te busquemos, que no desmayemos en este tiempo, que no nos olvidemos que tú eres el proveedor y que tú estás con nosotros, que no nos entre ningún miedo ni pánico, Señor, que estemos confiados en ti, pero que no bajemos la guardia, Señor, que ahora más que nunca te busquemos, Señor, oh Dios, en oración, en clamor, en entrega, en apartarnos del pecado, de la maldad, de la avaricia, Señor, en el apartarnos también, huir de las tentaciones, Señor, que puedan venir. Y te pido, Señor, que si vamos a estar en una prueba, que salgamos aprobados con tu ayuda, y si vienen tentaciones, que seamos victoriosos, pasemos esa tentación en victoria. Por favor, Padre de la gloria, ruego, Dios mío, por los trabajos de mis hermanos, ruego que tú los ayudes, que encuentren gracia con sus jefes, Padre Santo, bendícelos, por favor, en el nombre de Jesús, que mis hermanos hablen de tu palabra en sus trabajos, que no tengan miedo, que no entren en temor de hablar tu palabra. Es tiempo de compartir tu palabra poderosa con aquel que no te conoce, Señor. Hay gente que tiene que salvarse todavía. Ruego por todas las almas en todo el mundo que aún no han tomado la decisión por ti, Señor. Ayúdale, Señor, manda esa palabra a sus vidas, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque hay muchos que todavía tienen que ser salvos. Y ten misericordia de las naciones, ten misericordia de esta nación, de este país de los Estados Unidos. Perdona toda falta, todo pecado, Señor, que se ha cometido esta gran nación, y ayúdanos, Padre Santo, para que tu pueblo sea bendecido, para que las naciones sean bendecidas. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, pido por nuestras familias, Señor, que aún no te conocen, para que también, Señor,
Señor, vengan a tu conocimiento. Y nuestras familias que se han apartado de ti también, Señor, rescátalos, Señor. Tienen semilla, la semilla tuya, la promesa, Señor, que tú nos diste. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por favor, Señor, oramos y clamamos por su salvación, por sus almas, en el nombre de Jesús. Y prepáranos cada día para esa preciosa venida tuya, cuando tú quieras, cuando sea el tiempo, cuando, Señor, tú decidas regresar por la iglesia, que estemos preparados, que estemos listos, Señor, que estemos esperándote, Dios mío. Mientras tanto, ayúdanos para pasar cualquier situación agarrados de tu mano, con fe, creyendo, no dudando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y bendice hoy la palabra que vamos a compartir en el nombre de Jesús. Solamente te pido que uses mi vida, porque yo sé, Señor, que hay vidas que son edificadas por la palabra, Señor, que tú nos provees. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, también quisiera recordarle a todos los padres, hermano, que los días sábados a las 6 de la tarde, los preadolescentes tienen su enseñanza en Zoom, en esa aplicación de Zoom. Así que por favor, cualquier información, pregunte a mi hermana Mirta o a mi hermano Carlos, a hermano Vinicio, ¿verdad? Que ellos están compartiendo la palabra con los preadolescentes. Recuérdense, todos los sábados a las 6 de la tarde. Y Koinonia está todos los días, de lunes a sábado, a las 6 de la tarde también. Así que por favor, con sus niños, los discipulados, todos los lunes, recuérdense, hermanos, los que no estén asistiendo, no se está asistiendo a las casas, sino que es por línea también, a través de Facebook. Comuníquese con mi hermano Juan Godínez para que él le dé información de cómo usted poder introducirse a esa página. Todos los lunes los discipulados están compartiendo. Qué lindo. Así que pues adelante. Nuestros jóvenes también lo están haciendo los días viernes, ¿verdad? El culto de jóvenes. Todos los jóvenes se les invita. Hoy ellos están en su servicio. Precisamente ya tienen media hora estar ahí en la iglesia. Tienen culto todos los viernes. Y creo que también, no sé qué cierto día de la semana, tienen también un discipulado, tanto en español como en inglés. Eso tengo que tener un poquito más de información. A veces se me pierde eso. Pero sé que los jóvenes también están activando, están trabajando. Gracias a todos los que sirven, a todos los que están sirviendo en la iglesia, ¿verdad? En las diferentes áreas. Se los agradecemos de todo corazón, y a buscar a Dios y a salvar almas para Cristo. Muy bien, el día de hoy vamos a compartir la palabra. Espero que, como siempre, ¿verdad? Le decimos a todos que tengan la palabra, la Biblia, o su tableta, o su iPad, su iPhone, listo, donde usted tenga la Biblia para poder el día de hoy compartir la palabra del Señor. Y quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 16. Y pues, Señor, siempre es nueva su palabra, es fresca, aunque uno lea un texto y lo repita otra vez, siempre hay nuevas cosas que Dios nos da. Y hoy quiero hablarles del tema, pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Yo creo que es una pregunta importante que nos debemos de hacer. Y aquí en Mateo capítulo 16 y verso 13 vamos a leer, porque con el tema ¿quién es Jesús? Usted dirá, el tema está fácil, ¿quién es Jesús? Yo sé quién es Jesús, pero ¿será que realmente usted y yo sabemos quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? Como mucha gente se le dice, ¿usted conoce a Dios? Sí, yo conozco a Dios. Cuénteme cómo lo conoce. Entonces ya es diferente, ¿verdad? Porque toda la gente dice, sí, yo conozco a Dios. ¿Y a cuál? ¿A cuál? Al de la Biblia, dicen. Al Dios de la Biblia. Ok. Porque recuérdese que los musulmanes también le llaman Alá, y para Alá es Dios. Entonces cuando a veces hay gente que dice, no, pues también los musulmanes creen en Dios porque es Alá. Sí, pero ese Alá no es el mismo Dios de nosotros, el de la palabra de Dios, el de la Biblia, y el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Hay gente que dice que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. Déjeme decirle que no, es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, yo lo que vengo hoy a hablarles es que usted y yo
debemos de conocer y saber quién es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:13, y esa fue una pregunta que Jesucristo, si Jesús hizo esta pregunta, era porque era para mí algo muy importante que él pregunte eso. Jesús dice Mateo 16:13, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cesarea de Filipo era un área asociada con ídolos, y entre esos ídolos había, o entre esas deidades que habían ahí, había mucha rivalidad. Esa área fue dispersada con templos de adoración a los antiguos Baales y Sirios. Muy cerca de Cesarea de Filipo, ahí se levantó una gran colina, o había una gran colina en la cual era una profunda caverna. Y se decía que en esa caverna era un lugar del nacimiento del gran dios Pan, así como el pan, que la palabra pan, nada más que así se llamaba ese dios, Pan. Y ese dios era el dios de la naturaleza. En Cesarea de Filipo había un gran templo de mármol blanco construido a la divinidad del César. O sea que era una ciudad, un lugar donde había mucha idolatría. Y Jesús llegó exactamente a esa ciudad con sus discípulos. Había lugares donde el Señor llegaba específicamente, le gustaba estar tal vez para enseñar ciertas cosas, pero cuando llegó a esa ciudad, sabía Jesús que había mucha idolatría, sabía que había muchos dioses, sabía que adoraban a los Baales, que incluso, ¿verdad? Había una caverna donde había un lugar donde decían que había nacido el gran dios Pan, y aparte había un gran templo de mármol blanco que se había construido a la divinidad del César. O sea, había bastante idolatría ahí. Entonces el Señor hace esa pregunta, ¿verdad? Me llamó la atención que esta ciudad de Filipo fue fundada por atenienses, por los de Atenas, en el siglo 7 antes de Cristo, pero en el 358 y 357 antes de Cristo fue capturada por Filipo II de Macedonia, quien la reedificó como su residencia y le puso su nombre. Por eso se llama Filipo, o se llamaba en ese tiempo Filipo. Pero en sí fue fundada por atenienses, y me llamó mucho la atención esto, porque esta ciudad era una ciudad donde había mucha idolatría. Y entonces me acordé del pasaje de la Biblia donde Pablo estuvo en un areópago en Atenas, donde él llegó a la ciudad de Atenas, y mientras él estaba esperando en Atenas, tuvo que pasar por ahí. Creo que estaba esperando algo, para reunirse con alguien, pero mientras él estaba allí, dice que el espíritu de Pablo se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad de Atenas, porque había muchos ídolos ahí. Así que él comenzó a discutir con todos los que estaban ahí, ¿verdad? Y le dijeron, ven para acá, y lo llamaron y lo llevaron al areópago. Y le enseñaron pues ahí, ¿verdad? Todos los ídolos que estaban ahí, las divinidades extrañas y todo. Tenían dioses para todos estos atenienses. Y por eso le digo que Atenas era una ciudad también
con mucha idolatría, tenían dioses para todo. Y Atenas, o sea, la ciudad de Filipo, fue fundada por atenienses. De ahí es que probablemente la ciudad de Filipo fue contaminada con esta idolatría. Pero Pablo viene y les dice, les da un discurso, ¿verdad? Dice que él, mientras él pasaba por el lugar de ese, observaba los objetos de vuestra adoración. Les dice a los que estaban ahí, me he dado cuenta de que ustedes tienen muchos ídolos, muchos dioses. He visto sus objetos de adoración. Pero me llamó la atención, dice Pablo, que hallé un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. O sea, tenían ellos también un altar ahí y le pusieron al Dios desconocido, o sea, al que ni ellos conocían. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Y Pablo comenzó a predicarles, se agarró de ese nombre de Dios desconocido para decirles que él les quería enseñar quién era ese Dios desconocido que ellos no conocían, y les predicó el evangelio. Usted sabe la historia. Bueno, ahora, aquí cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, la primera pregunta que Jesús hace es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús preguntó porque sabía que había mucha idolatría en Filipo, que mucha gente adoraba muchas cosas, y Jesús se había dado cuenta que él había estado con sus discípulos ya un poco de tiempo, les había enseñado, y él quería estar seguro, ¿verdad?, acerca de sus discípulos. Yo creo que eso es normal con un pastor, los pastores que enseñamos, o maestros que están enseñando, ¿verdad?, ya sea seculares o ya sea que enseñan la palabra de Dios. ¿Cuántos sus alumnos han aprendido de lo que se les ha enseñado? y más que todo lo que el Señor quería saber era acerca de sus discípulos. Entonces, pero él pregunta y les dice a ellos: miren, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le contestan todos, ¿verdad? Bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, pero no podía ser Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto, pero esas eran las ideas que la gente le había contestado, o decían que Jesús era. Había gente que decía que era Juan resucitado. Imagínense. Otros decían que era Elías, porque sí estaba escrito de que Elías iba a regresar, ¿verdad? Pero tampoco era Elías. Otros decían que era Jeremías. Jeremías, no sé por qué realmente ellos creían que Jeremías iba a volver, porque Jeremías fue uno de los profetas que clamó, intercedió y lloró mucho por el pueblo de Israel. Entonces se imaginaron de que Jeremías era Jesús. Y otros decían, pues cualquier otro de los profetas puede ser que Jesús sea. Ese era el concepto que ellos tenían de Jesús, de Cristo. Entonces, pero ninguna de estas cosas era Jesús. Pero examinemos de que ellos sí estaban esperando a alguien. El pueblo de Israel sí estaba esperando a alguien, porque decía: es Juan el Bautista, es Elías, es Jeremías, o es otro de los profetas. O sea, ellos estaban esperando a algo, pero no sabían en sí quién era. Entonces, ya cuando Jesús oyó la respuesta de los discípulos, ahora va con ellos. Y esto ya fue muy personal, porque el Señor quería saber acerca de los discípulos. Y les dice: ¿y vosotros? Les dice: ¿qué decís que soy yo? Yo me imagino que ahí hubo un corto silencio, me imagino. Y se quedaron pensando. Y probablemente el que respondió fue Pedro. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dijo con tanta seguridad que probablemente, no sé si los otros discípulos dijeron: yo también iba a decir eso y me ganó Pedro. O otros dijeron: pues yo pensaba que también era un profeta o algo. Lo que Jesús quería saber era qué opinaban ellos de él. Él quería estar seguro que él estaba discipulando bien, que se habían entendido realmente quién era él. Y usted sabe, Jesús halaga a Pedro, pero le dice que no se lo reveló carne ni sangre, sino que se lo reveló el mismo Dios. Las palabras que Pedro dijo fue el mismo Dios hablando a través de Pedro. Fue una revelación que recibió Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay dos cosas: eres el Cristo, una, y luego el Hijo del Dios viviente, dos. Ahora,
vamos a entrar aquí a estudiar esto. Cristo. Tú eres el Cristo, dijo Pedro. Cristo significa el Mesías. Cristo es en griego y Mesías es en hebreo. Mesías significa Salvador, enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. Cuando se hablaba de un Mesías, era un Salvador. Era un hombre enviado por Dios, que fue anunciado, por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. Moisés les dijo al pueblo de Israel que iba a venir otro a liberarlos. Se los dijo Moisés, va a venir otro a liberarlos a ustedes. Y los profetas también decían, viene alguien más adelante. Aquí lo que podemos ver, aquí es Mesías, ¿verdad? Entonces, pero también Cristo significa ungido. Y ungido es una persona que ha sido señalado o marcado con óleo, o sea, con aceite sagrado, como un sacerdote o rey. A los ungidos eran siervos de Dios y especialmente eran los sacerdotes a los que se ungía, porque iban a servir en el ministerio, y luego creo que más adelante también a los reyes, porque iban a entrar al servicio. No se ungía a cualquiera. Y aquí dice que se ungía tanto a sacerdotes como a rey, y Jesús fue ungido por el Padre porque era el ungido, el Mesías. Y él fue ungido tanto como sacerdote, él era un sacerdote, ¿verdad? Fue nuestro sacerdote, sumo sacerdote, como también rey. O sea, Cristo hizo las dos funciones, de sumo sacerdote y rey, era ungido. Con todo esto que les he dicho, lo que quería Jesús era dejarle saber a sus discípulos su identidad de él, no de ellos, de él. ¿Quién era él? Él era el Hijo del Dios viviente. Pero él quería saber realmente si ellos lo sabían o no. Y parece ser que algunos de los discípulos no estaban muy seguros. Y yo creo que también ni Pedro, porque Pedro lo dijo porque Dios se lo reveló. Ahora, vamos a seguir viendo acá. Porque el Padre lo revela. En Mateo capítulo 3 y verso 16 dice así, acerca de Jesús, que después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Verso 17, Mateo 3, 17. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces aquí vemos que cuando Juan, el Bautista, bautiza a Jesucristo, en el momento cuando lo bautiza, cuando Jesús sale de las aguas, el cielo, hermano, se abre, hay una voz que viene desde los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Y una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. La voz salió y todos los que estaban ahí, incluyendo a Juan el Bautista, oyeron esa voz. Donde el mismo Dios dice, este es mi Hijo amado. Entonces Dios le revela al pueblo, como le dije, de Israel, su venida al mundo desde antes. Cuando vamos al libro de Isaías, los profetas lo dijeron, pero vamos a Isaías capítulo 7 y verso 14. Un texto muy conocido. Dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. O sea, Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces vemos acá que desde el Antiguo Testamento, aquí es Isaías, pero hay otros versículos que por el tiempo no los podemos leer,
donde anunciaban la venida de Jesús, del Hijo de Dios. Del tronco de Isaí, decía también otros textos, vendrá el renuevo. Y aquí dice, va a nacer, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios iba a venir a estar con el hombre. Hay otros textos donde se menciona que Jesús iba a entrar en una burrita a Belén. Y este es tu rey, tu Dios. Bueno, entonces, la respuesta es referente a quién era Jesús por las personas que decían, ¿verdad?, que era Juan el Bautista. Jesús era mucho más que Juan el Bautista, que Elías o que alguno de esos profetas. Él era más que un reformador nacional, porque mucha gente miraba hacia Jesús, un político, un reformador. Es más, Israel esperaba a un reformador, esperaban a un rey. Ellos sabían que iba a llegar un rey, un Mesías, rey. Pero ellos lo esperaban un rey que llegara a libertarlos del poder que tenían en Roma sobre de ellos. Ellos querían ser libres otra vez como nación y pensaban que iba a venir un rey a libertarlos de la opresión de Roma o de cualquier otro pueblo que los tuviera cautivos. En este momento era Roma. Entonces ellos pensaban que Jesús los iba a libertar, ¿verdad? Iba a ser una revolución. Por eso es que se le unieron algunas personas, porque parece que la palabra enseña, nos dice por ahí que a uno de los discípulos era como un guerrillero, o que estuvo en guerrilla, así que él decía, este va a ser el hombre que nos va a ayudar, y estaba entre los discípulos pensando sus pensamientos. Otros pensaban, tal vez Jesús es buena gente y nos da de comer, o Jesús solo nos sana, es un buen hombre, como habla, rabí. Bueno, cada quien tenía su concepto de Jesús, pero él no era ningún reformador nacional, más que un trabajador de milagros, porque había gente que lo apreciaban porque Jesús hacía milagros. Imagínense la gente que no tenía nada que comer y de repente miraban milagros de abundancia de comida. Seguían a Jesús por la comida, y Jesús se los dijo un día: ustedes me siguen por la comida, no por lo que yo soy, por quién yo soy, sino porque les di de comer, ustedes me están siguiendo. Era más que un profeta, aunque Jesús era un profeta, fue un profeta. Pero Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Entonces, hoy lo que quiero hablar con ustedes es que nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer quién es el Señor. No solamente llegar a la iglesia y tener una idea vaga de Jesús, de lo que Él es. A Jesús le interesaba mucho saber lo que sus discípulos pensaban y creían sobre Él, porque ya le dije, pasaba un buen tiempo ya con ellos. Y a veces los discípulos como que no daban muestras todavía de que creían que Él era el Cristo verdaderamente. Él tal vez ya les había dicho, ya habían oído tal vez la voz con Juan el Bautista, o de otra manera Él les había enseñado que Él era el Hijo de Dios, que había venido del cielo. Pero a muchos de ellos dudaban. Muchos de ellos todavía lo miraban como humano, ¿verdad? Tenían sus dudas. Entonces Jesús quería estar seguro, le interesaba mucho saber qué sus discípulos pensaban y creían sobre Él. Porque si no Él ya se iba a ir, hermanos. Él tenía que dejar bien el trabajo. Él no se podía ir y dejarlos ahí todavía a los discípulos. ¿Quién era este hombre? Él tenía que establecer en el corazón de ellos que ellos creyeran con toda su alma que Él era el Hijo del Dios viviente. Como también hoy en nosotros hay mucha gente que menciona el nombre de Jesús, el nombre de Dios, pero insípidamente, sin fundamento, sin valor. Entonces, como si a Jesús le interesaba qué era lo que sus discípulos pensaban de Él en aquel entonces, hermano, hoy en la actualidad, a Jesús también le interesa saber qué pensamos nosotros y creemos de Él. ¿No le interesa? ¿No cree usted? Porque usted tiene que conocer quién es su Salvador, quién es su Señor, conocerlo a Él. Si a usted se le diera la oportunidad de dar un discurso acerca de Jesús, ¿qué diría usted de Él? A ver, tiene 20 minutos para hablar de Jesús.
hábleme de Jesús. ¿Qué diría usted? Tal vez a algunos no les alcanzaría los 20 minutos. Otros no sabrían ni qué decir. Y otros tal vez dirían lo común, lo de siempre. Él es el Salvador, Él es el proveedor, Él es mi pastor, Él es... Que está bien. Está bien decirlo porque Él lo es. Pero lo que el Señor quiere es una estrecha relación, que usted y yo lo conozcamos. Porque hemos estado viendo que en estos tiempos mucha gente que no tiene esa relación, ese conocimiento de Jesús, tenían un conocimiento de Jesús muy vago. Y cuando están en problemas no saben qué hacer. Ya ni saben orar. Se les olvida cómo orar, cómo clamar, qué hacer. Porque no conocieron al Hijo del Dios viviente. Conocieron tal vez al que les daba pan, al que les daba trabajo. Pero no conocieron no le han conocido estrechamente, realmente. Él es Dios. Bueno, me quiero adelantar a lo que quiero enseñar. Entonces, les quiero leer este comentario que leí referente al tema que estamos hablando. Esto lo leí, lo escribí acá para ustedes. Dice este comentarista: el pueblo es libre de creer cualquier cosa que quieran respecto a Jesús. O sea, las personas están libres de creer cualquier cosa que quieran respecto a Jesús. Por eso Jesús, no quiero decir que no le importaba lo que la gente decía de Él, opinaban de Él. Creo que sí le importaba, pero no era tanto como le importaba a sus discípulos. El pueblo es libre de creer cualquier cosa que quieran respecto a Jesús. Pero Jesús ha estado preparando cuidadosamente, o estuvo preparando cuidadosamente a estos discípulos para continuar con su obra. Por eso le digo que Él no podía dejarlos sin el conocimiento, sin que ellos estuvieran bien fundamentados quién era Él. Porque ellos habían escuchado sus enseñanzas. Habían sido testigos de sus milagros. Pero lo que pensaban sobre Él era crítico. Algunos no creían que Él era el Mesías todavía. Lo que nosotros contestemos en este tiempo referente a Jesús también es crucial. A estas alturas, la incertidumbre es igual a la falta de fe. Hay mucha gente en incertidumbre. Lo que está pasando es que mucha gente no sabe si Dios está con ellos o si no. No saben si la Biblia es verdadera o no. No saben si Jesús va a volver o no. Hay muchas incertidumbres. La incertidumbre es igual a la falta de fe. Es no tener fe. Porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Pero la fe me dice a mí que Jesús es real y vive. Y Él es el Hijo del Dios viviente. Pero no solamente tengo que decirlo, tengo que creerlo y vivirlo. Entonces el Señor no quería nada más que los discípulos fueran como loros que repitieran las cosas, no, que les está diciendo: ¿y ustedes qué dicen ustedes acerca de mí? ¿Qué creen? Es que los confrontó el Señor, hermano. Los confrontó. Es triste, ¿verdad?, que a veces una esposa no conozca a su esposo después de tantos años, o un esposo no conozca a su esposa después de vivir tantos años con ella, que no pueda dar una referencia, que todavía dude de quién es la persona con la que duerme todas las noches. Hay cosas que a veces uno descubre durante los años del cónyuge, pero uno ya conoce muchas cosas. ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio? ¿Cuánto conoces al Señor? ¿Cuánto te atreves a decir que le conoces de verdad? Y que has pasado un montón de cosas y no has dudado, no, que has confiado en Él. Entonces Jesús está aquí trabajando con sus discípulos para que ellos estén totalmente convencidos quién es el Señor. Entonces, ser cristiano significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creer algo más o algo menos es ser religioso, pero no es algo cristiano. El cristiano es aquel que cree, que totalmente está seguro 100% quién es Jesús, quién es el que usted dice que es su Dios, su Señor. Pero cuando viene la duda, entonces
tiene que trabajar mucho en su fe y en su creer en Dios. Sé que esto es crucial, es difícil y lo tenemos que hacer. No podemos estar, hermano, le he venido hablando 3 temas casi de esto, de tomar esta decisión, de no estar en 2 aguas. No. Estos momentos son cruciales. La palabra crucial significa que es decisivo o determinante para el desarrollo o solución de algo. Usted tiene que tomar esa decisión porque los momentos son cruciales donde tenemos que tomar determinaciones para la solución de lo que estamos pasando. Si no creo, tengo que ver cómo hago para creer. No porque lo dice el pastor, no porque lo dice fulano, sino porque yo lo creo. Y yo creo en la palabra. Porque muchas veces nuestra fe está fundamentada en alguien más. En los milagros de alguien más. En la vida de alguien más. En lo que le pasó a alguien más. ¿Estamos fundamentados en esa fe? No. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo. En Cristo Jesús. Son tiempos cruciales, determinantes en lo que estamos viviendo. Y que a estas alturas usted no sepa quién es Jesús. Mire, por ejemplo, en Mateo capítulo 13 y verso 54. Vamos a ver. Mateo 13, 54. Porque la opinión de la gente acerca de Jesús, y la gente había visto milagros, había visto muchas cosas de Jesús, pero miremos lo que pasa aquí en Mateo capítulo 13 y verso 54. Dice, hablando de Jesús, y llegando a su pueblo, Jesús llegó a su pueblo natal, y llegando a su pueblo donde creció, les enseñaba en su sinagoga, o sea, en la iglesia, en el templo, en el edificio, les enseñaba, porque esa era la costumbre del Señor, llegar a la sinagoga y enseñar. Pero también lo hacía en el templo, también lo hacía en el monte, también lo hacía en las plazas, en Getsemaní, en muchos lugares lo hacía, enseñaba Jesús. Pero en esta ocasión llegó a su ciudad natal, a su pueblo, y enseñaba en la sinagoga. De tal manera que se maravillaban y decían, mire, se maravillaban y decían por lo que él estaba enseñando probablemente. Pero entonces la pregunta de ellos era, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Porque de plano Jesús hacía milagros dentro de ellos y hablaba con tanta elocuencia y poder y verdad que ellos se admiraban, dice, se maravillaban. Pero ellos decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Y mire qué era lo que ellos decían de Jesús. Verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Jesús para ellos era el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Para aquellos que piensan que Jesús no tuvo hermanos, él tuvo más hermanos y tuvo más hermanas. José y María tuvieron más hijos. Jesús nació a través de obra del Espíritu Santo de Dios. Pero María tuvo hijos. Ella no se quedó virgen. Ella no fue virgen. Tuvo más hijos. Jesús tuvo hermanos. Hay gente que no cree que Jesús tuvo hermanos. Tuvo medios hermanos. Y sus nombres eran Jacobo. Jacobo fue el que escribió Santiago. O Jacobo de Santiago también. José, Simón y Judas. Y oiga lo que dice el verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tenía hermanas también. ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? La pregunta era que ellos decían, ¿quiénes era para muchos de ellos, para los de su pueblo, quién era Jesús? El hijo del carpintero. En otra versión dice, en otro verso, el paralelo de dice que dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de María? Jesús fue carpintero probablemente. Hablamos un día con mi esposa de eso, de que Jesús fue carpintero. O sea, hizo tal vez una mesa, una silla, no sé, un mueble de cama, de cocina, no sé.
Pero su padre José era carpintero. Le decían a él el hijo del carpintero. Entonces no sabemos si sí fue carpintero, pero por lo que podemos deducir, es probable que sí sabía un poco de carpintería. Y cuando él hacía ciertas cosas, decía, así mi padre formó a Adán. Tremendo, ¿verdad? Como el Señor se humilló tanto, nuestro Señor Jesucristo, hermano, vino a la tierra, tomó cuerpo, se hizo hombre, trabajó. Tremendo Dios. Qué enseñanza la que nos da el Señor. Pero este era el concepto que la gente tenía de él, el hijo del carpintero. O sea, para ellos no era el Cristo, no era el Mesías, era el hijo del carpintero. Y miraban un montón de milagros y señales, pero decían, no, es el hijo del carpintero. Su propio primo, que era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era o fue primo de Jesús. Eran primos. Y se llevaban meses nada más casi tenía la misma edad. Meses los separaban. 6 meses por ahí. Juan el Bautista dice de Jesús, fíjese, cuando una vez lo vio, Juan lo deja saber, porque a Juan también se le reveló. Cuando vio, yo me puse a pensar, definitivamente, Juan conocía a Jesús, conocía a su primo. Probablemente hasta jugó con él algunas veces. Crecieron por ahí jugando esto y lo otro y se conocía, sabía de Jesús. Pero impactante acá. Porque Juan dice, cuando vio a Jesús, ya no lo vio como su primo. Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, mire, vamos a Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, verso 33 y verso 34. Después vamos a hablar de lo que dijo Juan. Pero mire aquí, sigamos. San Juan 1:33. El mismo Juan dice, hablando de Jesús, y yo no lo conocía. ¿Está leyendo conmigo? Por favor, búsquelo. San Juan 1:33. Juan el Bautista está hablando de su primo, de Jesús. Está dando testimonio de él. Y Juan dice, y yo no lo conocía. No que no lo conocía como su primo lo conocía. Pero no como el Mesías. O sea, él creció Él creció con Dios mismo, güey. Con el Hijo de Dios ahí. Probablemente jugó. Y Juan nunca lo vio como el Hijo de Dios. Porque tal vez no era tiempo. Tal vez porque Jesús no se mostraba así. No sé. Juan nunca descubrió que había algo en ese joven, en ese niño. Algo glorioso. Pero nunca lo vio. Nunca tal vez tuvo intimidad profunda con Jesús. No le sé decir. Pero Juan ya de adulto dice estas palabras. Juan 1:33. San Juan 1. Y yo no lo conocía como Mesías. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto, dijo Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! La razón por la cual Juan bautizaba era porque Dios le dijo a Juan, bautiza. Claro, para arrepentimiento los que iban a creer, pero el propósito era porque Juan iba a saber quién era el Hijo de Dios, quién era el enviado, quién era el Mesías. Y Juan bautizaba, y cuando bautizaba, miraba tal vez a algún hombre que venía y decía, este puede ser el Mesías, pero no sabía. Y lo bautizaba, y no pasaba nada. No había Espíritu Santo, no se derramaba nada. Y así bautizaba Juan, y él esperaba un día que ese Mesías al que el Padre le había dicho, cuando tú veas, ¿verdad?, sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, ese es el Señor. Y Juan bautizaba y no pasaba nada. Y un día se aparece su primo y le dice, bautízame. Y cuando lo bautiza Juan,
y sale Jesús, el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Y es el mismo texto donde el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y Juan dice, mi primo es el Mesías. Y yo no lo conocía. Yo no lo conocía como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo conocía como mi primo. Perdone por lo que voy a decir, pero mucha gente conoce a Jesús como que fuera, ¿saber qué? ¿Sabe qué es lo triste? Que muchas veces en medio de nosotros tenemos tanta gente linda y no la apreciamos. Y a veces la menospreciamos. No sabemos lo que tenemos a nuestro lado. Hay esposos que no aprecian a su esposa, o esposas que no aprecian a su esposo. No saben quién tienen a su lado. O a sus hijos, y no saben quiénes van a ser sus hijos. Dios nos dio la oportunidad de tener nuestros hijos y a veces no los educamos, no los enseñamos, hermanos, sin saber que Dios tiene un gran plan para ellos. Y estuvieron en nuestra casa, salieron de tu vientre, mamá, y tú nunca supiste que iba a ser una gran mujer o un gran hombre. No la apreciaste. Y así estaba Juan el Bautista. Jugó con Jesús, platicó con Jesús y nunca discernió nada. Pero ahora dice, este es el Hijo de Dios. Y por eso él dijo, miren, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese no es mi primo, dijo. Ese es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Wow, qué revelación, qué privilegio, ¿verdad? Pero hasta después de 30 años por ahí, casi tenía la misma edad. ¿Cuánto hemos desperdiciado nosotros diciendo que conocemos a Jesús y no le conocemos? Y no nos entregamos para conocerle más. No anhela nuestra alma conocerle más, querer más de Él. Pasan los años y pasan los años. O la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, no le ponemos la atención que tenemos que ponerla. Y ay, sí, la Biblia, ahí la miramos, y está la Biblia, ahí la tenemos en la cama, la tenemos, pero no le damos el uso, no creemos en ella. ¿Cuánto creemos en la palabra? ¿Cuánto creemos? ¿Qué es la palabra para nosotros? ¿Quién soy yo? Les pregunto para ustedes. Imagínense esa pregunta de Cristo bien confrontativa. No se la hizo individualmente. A cada uno hubiera sido tremendo ver si Jesús le hubiera individualmente a cada discípulo le hubiera dicho, mira, Tomás, ¿qué crees tú acerca de mí? ¿Quién soy yo? Bartolomé, ¿tú qué crees de mí? Pedro, Juan, Jacobo, Judas. Pero la pregunta fue general. ¿Y vosotros? ¿Quiénes decís que es el Hijo del Hombre? ¿Qué soy yo? Ay, Pedro, usted sabe cuando le contestó, puede ser maravilloso, pero no te la creas mucho porque fue mi padre el que te lo dijo. Ahora, se los está, como quien dice, escuchen bien porque se lo está confirmando mi padre. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Wow, eso les penetró en el corazón. O sea, ahí los afirmó. Ahí los afirmó el Señor. Le dijo, yo soy. Yo no soy cualquier cosa. Mucha gente tiene a Dios como cualquier cosa. Mucha gente se burla de Dios, hace chistes de Dios. Al final, cuando se lo esté juzgando Dios, vamos a ver si hacen un chiste delante de Dios. Una broma pesada. No conocen a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero también Dios, cuando tiene que juzgar, juzga. Cuando tiene que disciplinar, disciplina. Yo no le conocía, dijo Juan. ¿Cuánto le conocemos nosotros al Señor? Hubo un ciego en capítulo 9 de Juan que dice la Biblia que de nacimiento fue ciego. Y Jesús lo sanó. Los discípulos, cuando vieron al ciego, no quiero que leamos, lo voy a estar leyendo yo. Está en San Juan 9:1. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué nació este ciego? ¿Por pecado de sus padres o pecado de él? Jesús dijo, no, ni sus padres. Él no nació ciego por el pecado de sus padres ni por el pecado de él. Él nació así, dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un propósito de por cual este hombre había nacido ciego.
Viene Jesús y lo sana, le hace lodo, escupe el Señor tierra y hace lodo de lo que escupió con la tierra y se lo pone en los ojos y lo envió para que él se fuera a lavar al Siloé, al estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Todo tiene un propósito. Dios lo envió a él. El ciego va con todo el lodo en los ojos, se echa el agua, es sanado, recupera la vista. La gente no lo podía creer, sus papás tampoco, estaban admirados todos. Los fariseos le preguntaban que quién lo había sanado. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Le decían. Pues el hombre que se llama Jesús hizo barro, untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Wow. El hombre tampoco conocía a Jesús, solo dijo, fue Jesús, pero no lo conocía. Primero estaba ciego, nunca lo había visto. Y tampoco creo que lo conocía como de una relación con el Señor. Y lo sanó en día de reposo. Estaban enojados todos porque lo había sanado en día de reposo. Y le preguntaron otra vez, oye, ¿cómo te sanó? Y les decía él, ya les dije que él me sanó, me echó lodo, me fui al Siloé, me lavé y ya veo. Entonces mire lo que les contestan ellos en Juan 9:25. Entonces la gente les contestó, entonces él les contestó, porque ellos le decían, pero ¿cómo te pudo haber sanado si este hombre es un pecador? Mire el concepto que tenían de Jesús. Por segunda vez, estoy en Juan 9:24. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre, o sea, que Jesús, ese es el concepto de los fariseos, que este hombre Jesús es un pecador. Entonces, el ciego, que ya no era ciego, les contestó, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le volvían a repetir lo mismo. Entonces dice que lo insultaron al ciego porque le dijo, ¿ustedes quieren hacerse discípulos de él? Entonces ellos dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Mire cómo la ley, el legalismo, hermano. Estos no reconocían, no querían nada con Jesús. Tú eres un discípulo de ellos, le dijeron. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y hay mucha gente que no quiere ser discípulo de Jesús, sino que de la ley de Moisés. Allá ellos, ¿verdad? Quieren seguir esas tradiciones, quieren seguir eso. Bueno, ¿qué podemos hacer? Nosotros seguimos a Jesucristo. Ellos le dijeron al ciego, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, o sea, mire cómo se referían a este, o sea, a Jesús, no sabemos de dónde es, no sabían nada. Respondiendo el hombre les dijo, pues en esto hay algo asombroso, les dijo, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Este es el concepto de la gente. Jesús era un pecador. Una vez le fueron a decir a sus discípulos, siempre los fariseos, ¿por qué Jesús come con los pecadores? Es un pecador. Otros decían que era un glotón. Y Jesús les dijo, ustedes me llaman glotón, me llaman un montón de cosas, les dijo. Así es el concepto que tenían ellos. Mire cómo una gente puede estar tan ciega y no conocer a Jesús, hermano. Y espiritualmente hay gente que está en la iglesia, pero no saben, no conocen a Jesús, no han tenido un encuentro con Jesús y no han mantenido esa relación con Jesús. Lo recibieron como Señor y Salvador y todo, pero de ahí no pasaron. Llegan a decir, sí, Jesús, sí, sí. Sí, Dios me ayuda. Dios. Pero realmente no tienen una intimidad con Dios. Los fariseos le dijeron al ciego, ¿sabes qué? Tú eres un pecador también.
Tú naciste enteramente en pecados, verso 34. Y tú nos enseñas a nosotros, le dijeron ellos. Y lo echaron fuera, lo sacaron. Y mire, Jesús dice, verso 35, 9:35. Jesús oyó decir que le habían echado fuera. Y hallándolo, le dijo al ciego, que ya no era ciego, y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? La pregunta. Y él respondió y dijo, ¿y quién es? No sabía tampoco el ciego, que ya no era ciego, quién era el que lo había sanado. Sabía de nombre, dijo Jesús, pero no lo conocía, no tenía una relación con él. Entonces Jesús se le aparece y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le contesta normalmente, lógico, ¿quién es? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. ¡Wow! Y el hombre respondió, creo, Señor, y le adoró. Al instante, hermano, recibió al Señor, creyó y lo adoró. Mire qué tremendo, cómo Dios puede revelarse a alguien que no cree en Él. Pero cuando somos cabezudos, no queremos entender. Entonces, es difícil. Por eso es que mantengamos una comunión para conocer al Señor. Y Jesús nos pregunta hoy a todos, ¿qué dices tú acerca de mí? Porque si tú ahorita con estos problemas que hay, has titubeado, ya no quieres ir a la iglesia, ya no tienes fe, estás dudando, está difícil la situación, estás en crisis, es crítico, tu fe se está acabando. ¿Dónde está lo que tú creías del Señor Jesucristo? Termino con esto, porque recuérdese de que la respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya vimos que Él es el Cristo, fue el enviado, el Mesías, el Hijo. Y también el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Pero ahora dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, esto es tremendo. No solamente tú eres el Cristo, eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Hay un Dios viviente, un Dios real, alguien que tiene vida. No, este no viene de cualquier cosa, viene de Dios, del Dios viviente. Y me llamó la atención eso, porque en una ocasión, fíjese que, para que nosotros sepamos a quién le servimos, porque mucha gente ahorita su fe se le está bajando porque está pensando si Dios existe, si Dios les oye, si Dios responde, ¿por qué? Y se pregunta, oiga, mire lo que sucedió acá. Se lo voy a leer, Lucas 20:27, y terminamos con esto. Lucas 20:27 dice así: y acercándose algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió. Los saduceos eran una secta que no creían en la resurrección. Ojo en eso. Entonces le preguntaron al Señor, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguna muere, teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues, le cuentan esta historia a ellos, se la levantaron ahí, eso creo que no fue verdad, pero ellos le hicieron esta historia. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. Y el segundo y el tercero la tomaron, y de la misma manera también los 7, y murieron sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Por lo tanto, en la resurrección, estaban burlando. Aquí como ellos no creían que había resurrección, aquí le estaban diciendo, no hay resurrección, no creemos en la resurrección, pero vamos a creer pues que hay resurrección. Entonces, en la resurrección, le dice, ¿de cuál de ellos será mujer? Mire la pregunta. Porque los 7 la tuvieron por mujer. Verso 34. Y Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, el que viene, Él les habló de la tierra, el siglo de la tierra, y ahora el siglo venidero. Pero los de este siglo, sí nos podemos casar, nos podemos dar en matrimonio. Pero los
que son tenidos por dignos al alcanzar aquel siglo, cuando estemos allá con el Señor, dice, y la resurrección de entre los muertos, aquí les dejó claro que iban a resucitar, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y de la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Aquí Jesús le está diciendo, bueno, ustedes no creen, me dijeron que si podía resucitar. Sí, hay resurrección, se los aclara bien. Verso 37 dice también, pero que los muertos resucitan. Oiga, aquí les aclara más todavía Jesús, porque sabía por dónde ellos iban, de que no había resurrección. Entonces dice, pero que los muertos resucitan, dijo Jesús. Aún Moisés lo enseñó. Como que dice, el que ustedes dicen que es el que les enseña. Pues yo les digo que el que a ustedes les enseñó también dijo, en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, el verso 38 quiero que miremos. Él no es Dios de muertos. Aquí les aclara. Él no es Dios de muertos. Por lo tanto, si es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estos tres resucitaron. O sea, hay resurrección. Estos tres resucitaron. Son hijos de Dios. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque todos viven para Él. Porque Dios es un Dios viviente. Él es un Dios de vivos, sino de muertos. Qué explicación más tremenda. Entonces, mis amados hermanos, Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y ese mismo Dios es nuestro Dios. Cristo es nuestro Señor. Y Cristo resucitó y está vivo, porque la muerte no lo podía retener, porque Él es un Dios vivo. Aleluya. Conozca más del Señor, conozcamos más del Señor. La pregunta entonces es, ¿cuánto realmente conocemos nosotros a Jesús? Por favor, hermano, lo quiero llevar a que reflexione en esta noche, a que usted tiene que madurar y crecer y conocer al Señor de verdad. Tenemos muchos años en la iglesia, y así como Jesús se preocupaba por sus discípulos de saber quién era Él, todos los pastores nos preocupamos cuánto nuestra gente ha aprendido, cuánta nuestra gente cuando venga el Señor va a ser levantada o no, cuánta gente se ha apartado de Dios porque no ha entendido la palabra o hemos hecho un mal trabajo. Jesús quería estar seguro y tremendo, repito. Él dijo, ¿qué piensan la gente de mí? Y le dieron la respuesta, pero no mucho le interesó esa respuesta a la gente. Le interesaba a los suyos. ¿Qué piensan los suyos? No estoy diciendo que no le debe interesar lo que la gente piensa, pero en este caso se lo voy a poner de esta manera. A mí me interesa qué piensa mi esposa de mí y mis hijos, y no otra gente. Porque mis hijos tienen comunión conmigo y viven conmigo, me conocen, soy su padre. Soy el esposo de mi esposa. Que ella no me conozca y que ellos no puedan decir quién soy yo, eso es triste. Eso es vergonzoso. Eso es penoso. Que un hijo no pueda decir, hablar de su papá como es porque no ha estado con el papá. Y siento mucho por aquellos que tal vez perdieron a sus padres de niños o de jóvenes y no pueden decir mucho, pero hay excusa de que se fueron antes. Pero si tú has vivido con tus padres por muchos años y no puedas decir quiénes son tus padres, cómo es el carácter de tu padre, qué es lo que quiere tu padre, qué le agrada, cuál es lo que a él le gusta, es triste. Hay mucho cristiano que entonces, mi hermano, ha estado mucho tiempo en el evangelio y no conocen a Jesús. Si Jesús viniera y le hiciera la pregunta, ¿qué piensas tú que soy yo? Se quedarían como los muchachos. Repítemelo otra vez. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow, Pedro! Eso no te lo reveló carne ni sangre, mi Padre te lo reveló. Y les dijo a sus discípulos, eso soy yo, ese soy yo. Yo soy el Hijo de Dios, del Dios viviente. Recuérdense. ¡Wow! Los afirmó.
Cuando estés en esos momentos difíciles, recuérdate quién es Jesús. Mucha gente se recuerda quién es más el diablo. ¿Quiénes son más los demonios? Lo que el diablo puede hacer o lo que los demonios pueden hacer. Hermano, a veces se recuerda más de eso y están más atemorizados. No, ¿quién es nuestro Dios? Él tiene poder y autoridad sobre toda autoridad de las tinieblas. Él es Dios y Satanás está bajo nuestros pies y bajo los pies de Jesús. Pero a veces por no conocer al Señor, el poder que Él tiene, lo que Él es, lo que Él hizo, quién es Él, no le damos gloria, no le damos alabanza, no lo honramos como lo merece, no nos entregamos, porque no le conocemos. Pero cuando uno llega a conocer a su Señor y a su Salvador, cuando uno sabe lo que Él es, quién es Él, lo que hizo por nosotros, tiene que haber un rendimiento total a esa persona del Señor. Y estar firmes que aunque estemos enfermos, aunque tengamos lo que tengamos, Él está con nosotros y no en qué hemos creído, hermano. Yo sí estoy interesado por usted, por saber qué usted cree. Estoy interesado por saber qué yo lo que creo, mi familia. Porque Pablo dijo, por eso Pablo se molestó cuando llegó con los Gálatas. Le dijo, Gálatas, pues yo estuve 3 años con ustedes aquí enseñándoles y ahorita me vienen a decir que tienen que volverse a circuncidar. Come on, ¿qué les pasa? O sea, se indignó Pablo. Le dijo, ¿qué les pasa? Les enseñamos la gracia, les dijimos que ya no hay judío ni gentil, que ahora es la gracia, es por la fe, y ustedes se siguen circuncidando. ¿Quién los vino a engañar? ¿Quién les vino a decir estas cosas? Les dijo. Porque estaba indignado. Como que dice, 3 años perdidos con ustedes. 3 años estuvimos comiendo, riéndonos. 3 años estuvimos deleitándonos a la palabra. Y yo me voy y los dejo aquí a ustedes para que ustedes sigan creciendo. Vienen otros acá y les meten una historia. Y ustedes otra vez dicen, tenemos que volver a circuncidarnos otra vez. ¿Quién no se va a molestar? Entonces Jesús dijo, yo solamente tengo 3 años y medio que tengo que estar con mis discípulos. 3 años y medio no es nada, hermanos. Jesús tenía que afirmar a sus discípulos, a los que iban a llevar la palabra. Y si los que llevamos la palabra no estamos cimentados en el fundamento de Cristo, ¿qué será de los otros? De los que están empezando. Dios nos puso con propósito en la tierra para que fuéramos de bendición, para que predicáramos esta palabra, para que nosotros mismos nos salváramos con lo que predicamos, creyendo, y a otros, como se le dijo a Timoteo. Así que yo le pido con todo mi corazón que usted se rinda y crea en el Señor y conozca y le ore. Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero conocerte más, quiero saber más de ti. Pero el Señor le dice, pues búscame, porque una vez yo así le dije, pues ora. Búscame, lee. Porque a veces queremos que todo nos venga sin leer, sin orar, sin buscar, sin adorar, sin sacrificio. O sea, no sacrificio no para salvación, pero para conocerlo. ¿Quieres saber más de algún tema? Lea un libro que hable de ese tema. Hermanas, ¿quieren cocinar, aprender a cocinar? Lean un libro de cocina, van a aprender. No les va a caer la receta del cielo. Queremos agradar al Señor, obras. Hagamos obras. Busquemos cómo colaborar, conocerle más a Él, lea la palabra, busque, ore, ríndase. Quiero conocerte. Tanto tiempo, Señor. Como Job, de oídas te había oído. Solo había oído. Job lo dice, Señor, de oídas te había oído. Pero ahora con la transformación que pasó en su vida, con el deseo ahora que él tenía de conocer, dijo, mas ahora mis ojos te ven. Queremos ver al Señor, busquémosle, arrepintámonos, rindámonos, creamos en su palabra, creamos en Él. ¿Qué piensa usted del Señor? ¿Es su Señor o no es su Señor? ¿Es su Señor nuevamente cuando usted está bien? ¿O es su Señor cuando usted está mal, cuando le va mal? Él es Señor en todo momento. Tiene que ser el Señor en todo momento. Aun cuando tengamos la soga aquí.
Él sigue siendo, Señor, como dijeron los jóvenes hebreos. A tu estatua no adoraremos, a ti tampoco. Y si nos metes en el horno y si Dios no nos salva, a ti no te vamos a adorar, porque Dios nos es poderoso para librarnos. La seguridad. Conocían a Dios. Conocer a Dios. Conocerlo en su misericordia, en su amor, en su poder, en su autoridad. Conocer a Dios en todo. Sé que nos falta, pero busquemos eso para poder hablar bien de Él, para poder transmitir ese mensaje al pueblo, al necesitado, al ateo, al que no cree. Hay un Dios poderoso, es mi Dios, que nos perdona y que nos guarda. Padre, en el nombre de Jesús, comienza conmigo, comienza con mi casa, Padre. Te lo he dicho muchas veces, quiero conocerte, y ese es mi clamor y mi oración, buscarte, agradarte, apartarme de todo lo malo. Así mis hermanos que hoy también decidan, porque son tiempos cruciales, Señor, que tenemos que estar confiados en ti solamente, esperando de ti, conocerte. Cuando tú haces cualquier cosa, decir, Dios está obrando, Dios sabe lo que está haciendo. Estar seguros en Cristo. Estar seguros que si morimos para Él, morimos. Y si vivimos para Él, vivimos. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Seguros. Seguros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que nos está viendo. Y si alguno no le ha entregado su vida a Cristo, hágalo hoy. Entréguele su corazón, su vida. Vuélvase un cristiano, un seguidor de Cristo. Un discípulo del Señor, que usted le ame, le conozca. Hermano, que Dios se le revele, que usted busque la palabra, que usted cambie, sea un discípulo del Señor. No de hombres, no de la iglesia, no, del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, ayúdanos, fortalécenos, que tengamos esa intimidad más contigo. Queremos conocerte, te rendimos nuestra vida. Guarda los nuestros, guarda tu pueblo, Señor Jesús. Que este mensaje, Dios mío, por favor, llegue a lo más profundo de los corazones de cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, de mi corazón también, Padre. Guárdanos, Cristo, te lo suplico. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Sigamos firmes. Amemos, hermano. Este mensaje es para motivarlo a usted a conocer al Señor, a ver cómo Dios se revela, cómo Dios se manifiesta. Al que tiene hambre de Él, Dios le da. Dios se revela. Dios es justo. Dios es misericordioso. Lento para la ira y grande en misericordia. Oh, bendito el nombre del Señor. Bueno, les dejo con esto. Mañana a las 6 de la tarde, coinonía con sus niños, por favor. Mañana, hermana Norma Cruz, creo que está con los niños a las 6 de la tarde. Y a las 7 la enseñanza de la palabra. Y el domingo grupo 1 en la mañana, grupo 2 en la tarde. Los esperamos, no deje de asistir. Llénese de valor en el nombre del Señor. Y vamos a adorar juntos a nuestro Creador, a nuestro Dios, al que nos dio la vida, al que crió todas las cosas. Él es Dios, es nuestro Dios. Gracias, Padre. Los bendigo y recuérdese, como siempre le digo, Cristo viene pronto. Dios les bendiga.